Recuerden que habíamos hablado entonces del método de la ovulación Billings, que es un método de planificación familiar natural, uno de los métodos de planificación familiar natural, que consiste en enseñarle a la mujer cuál es el signo que nos va a indicar cuando entra en la fertilidad. O sea, la mujer tiene un indicador natural. ¿Recuerdan cuál es el indicador natural en la mujer que ella presenta en determinado tiempo de su ciclo menstrual y le va a indicar que entra en la etapa de la fertilidad, en la posibilidad de quedarse embarazada? ¿Cuál es el signo visible? Flujo o moco cervical. El moco cervical, o sea, ¿sí? Ese es el gran indicador. Hay otros dos indicadores más de la ovulación, lo vamos a ir viendo, pero el indicador principal, digamos, es la cúspide. Nosotros le decimos cúspide, y ¿qué es lo que nos demuestra esa cúspide? Que nosotros hemos entrado en un proceso, en un patrón de fertilidad que va a llevar a la ovulación, como dijo recién Caro. Entonces, el método de la ovulación Billings. Primero vamos a decir que es un método de reconocimiento de la fertilidad de la mujer. También es un método que va a ayudar a los esposos a lograr posponer el embarazo, como así también lograr buscar el embarazo. Y también es un método que le ayuda a la mujer a monitorear su salud reproductiva, ¿sí? O sea, nos puede demostrar cualquier tipo de problema que uno pueda tener a nivel corporal físico a través de una planilla o a través de una gráfica. O sea, no es que nos va a decir ahí nomás lo que tenemos, sino a través de los signos exactamente podemos ir detectando algún tipo de anormalidad que pueda tener y se deriva, por supuesto, siempre al doctor. Siempre derivamos al doctor. Es muy importante también ese detalle de la salud reproductiva. Mire qué importante, o cuán uno se puede conocer, cuánto podemos conocernos, que podemos llegar incluso a darnos cuenta de esos pequeños detalles. Se puede decir también con anticipación. Podemos ir viendo algún tipo de problemita que podamos tener en nuestro organismo. Podemos decir también entonces, recuerden que habíamos hablado de dos tipos de patrones. Dentro del método vamos a hablar de dos tipos de patrones. Un patrón de fertilidad y un patrón de infertilidad. Estos patrones tenían características totalmente distintas. Recordaban, vamos a ver, por ejemplo, un patrón de fertilidad, ¿cómo se presenta? ¿Recuerdan? Que tenía una evolución. ¿Qué más? Sí, una de las características era que evolutivo. ¿Cómo era el patrón? Cambiante, muy bien. Otra característica de ese, ¿cómo era? Variable, en desarrollo. Son características que va presentando en la mujer un patrón. Si ese patrón es cambiante, es evolutivo, es en desarrollo, está entonces indicando que está en la etapa de la fertilidad. ¿Y el patrón de infertilidad qué características tenía? Muy bien, es igual, es constante. ¿En qué sentido? ¿En qué es constante? Bueno, uno dice así, pero a lo mejor... ¿Cómo es tu nombre? Mario, a lo mejor uno dice que es igual, pero ¿qué es igual en qué? Porque a lo mejor dice es igual o es cambiante. Hemos dicho eso, ¿no? Un patrón es cambiante, evolutivo. Es seco. Necesariamente seco. Un patrón de infertilidad. Vamos primero de vuelta. Patrón de infertilidad es algo que es constante, que es igual, que no cambia, que no varía. ¿En qué? Y no varía en el flujo, puede ser. ¿En qué no varía? Que no es evolutivo. ¿Qué cosa? Que es igual que lo que tiene que ser igual. Me he venido mala hoy. Estamos adivinando. ¿Vieron que, no sé si a ustedes les pasa, pero uno dice, va a empezar siempre con lo mismo, ¿no? O vamos a escuchar siempre lo mismo. Pero a veces, las preguntitas, a ver. El patrón. ¿En qué es estático? ¿En qué varía? ¿O en qué es igual? Va por ahí. Va por ahí. Si es sequedad no varía, pero no siempre en patrón de infertilidad es sequedad solamente. A ver allá, me gustó eso. A ver allá. En la sensación. Exacto. Sí, en lo que es, en las observaciones, en lo que ella siente o en lo que ella ve.
¿Vamos? Muy bien. Un punto para allá. ¿Cómo que no? No puede. Bueno, en la práctica, pero en la teoría usted lo tienen que tener. Claro. ¿No? Entonces, un patrón es igual, ¿sí? Vamos a hablar de un patrón de infertilidad. Es un patrón igual, que no cambia, que no varía, que es constante, en lo que yo siento y en lo que yo veo a nivel vulvar también. Todas esas características importantes, ¿no? Porque una vez se queda con determinadas palabras, y el que no entiende o el que no escucha, pero ¿en qué es igual? En lo que yo siento y en lo que yo veo a nivel vulvar todo el día, durante todo el día, y todos los días. ¿Está? Y después le damos las características que cada uno tenga. Después vamos a entrar en los detalles. Pero entonces eso sería lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿en qué es igual un patrón de infertilidad? Bien, que podríamos decir en las observaciones que tenemos, porque las observaciones se van a dividir en lo que sentimos y en lo que vemos. En las dos, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Totalmente distintos esos patrones, ¿sí? Esos patrones, eso es lo que me va a llevar el método a mí a distinguir. Yo voy a distinguir de acuerdo a lo que yo sienta y a lo que yo vea si estoy entrando en una etapa de fertilidad o estoy en una etapa de infertilidad. Eso a grandes rasgos, ya vamos a entrar en los detalles. Bien, vamos entonces a ver y a explicar estos colorcitos que tiene esta regla, ¿sí? Se llama regla deslizable, en donde vamos a ver los colores que presenta. Y vamos a decir primero que un ciclo menstrual es desde el primer día de sangrado menstrual, un sangrado fuerte menstrual, hasta el próximo sangrado. Eso sería un ciclo menstrual, de un sangrado de menstruación a otro sangrado de menstruación. Ese es nuestro ciclo menstrual. Entonces, en una determinada etapa de ese ciclo menstrual se va a presentar la etapa de la fertilidad. ¿Está? Bien. Vemos, comienza con el color rojo, que lo acabo de decir, que es el sangrado menstrual, donde para decir que es un sangrado menstrual, previamente la mujer tiene que haber identificado una cúspide, ¿está? Tiene que haber ovulado la mujer para decir que este sangrado es un sangrado menstrual. ¿Recordábamos eso? Sí. Bien. No me di cuenta, se los tendría que haber preguntado. Pero... Entonces, es un sangrado menstrual, ¿por qué? ¿Por qué se dice que es un sangrado menstrual? ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta que yo he ovulado? Muy bien. Porque he marcado la cúspide, ¿sí? O sea, el método, hay algo importante, el método nos ayuda a saber que nosotros hemos ovulado solamente, bueno, uno de los indicadores es la cúspide. La cúspide, a mí yo puedo darme cuenta de que he ovulado porque he marcado la cúspide o estoy por ovular. Recuerden el 1, el 2, 3, ya lo vamos a repasar. Ese es el indicador, ¿sí? Hay otro son 3 indicadores que se los estoy nombrando hace rato. Uno es el síntoma cúspide, que oímos recién. Otro es el ganglio linfático, que le llamamos. El ganglio linfático. O sea, es un ganglio que nosotros lo tenemos en la ingle de cada lado, ¿cierto? De cada lado de nuestro cuerpo, en donde se presenta como una especie de un ganglio, una arvejita que se va a hinchar, todo por el sistema linfático, del lado en donde yo estoy ovulando. O sea, donde está trabajando el ovario, también hay otro tipo de ramificaciones que hace que hay una arvejita en nuestro cuerpo donde se hincha. Algunas mujeres lo pueden detectar, otras no, pero porque tenemos que acostarnos, se dice que con este dedo nos tenemos que tocar a ver si lo ubicamos. Pero también es un indicador de la ovulación. Y otro indicador de la ovulación que ustedes lo vieron en la otra vez en la gráfica, que decía, ¿se acuerdan la vulva hinchada? Decía vulva hinchada. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Otro de los indicadores es ¿por qué? Porque del labio, ¿cierto? De la vulva, el labio, vieron que tiene labios. Del lado donde está ovulando también se produce una inflamación.
O sea, sería del lado de la ovulación, de donde se está produciendo la ovulación. El ganglio linfático es una rejita que tenemos, y el lado también del labio de la vulva, que también se produce como una hinchazón. ¿Está? Eso más que nada para la teoría, cuando uno les pregunten qué tipo de indicadores, cuando tengamos la evaluación, cuando nosotros le preguntemos qué tipo de indicadores hay para detectar la ovulación, son 3. El síntoma cúspide, el ganglio linfático y el de la vulva hinchada. ¿Está? Bueno. Ahora sí. Por eso alguna vez cuando le pongamos gráficas que dice vulva hinchada, se refiere, que justamente alrededor se va a producir la ovulación. Se está próxima a producir la ovulación. Bueno, menstruación. Esta partecita que viene después de la menstruación hasta el inicio de este blanco que es la fertilidad, es el color blanco. ¿Recuerden cómo se llamaba esta parte? Desde que termina la menstruación hasta que empieza... ¿Cómo? Muy bien, dígalo sin miedo ahí. ¿Y qué es PDI? ¿Qué significa PDI? Básico de infertilidad. Patrón básico de infertilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al lado. Ajá. Para allá. Me estaba yendo para allá. Patrón, bueno. Básico de infertilidad. Patrón básico de infertilidad. Patrón básico de infertilidad. Entonces, que va en la etapa preovulatoria, o sea, acá lo blanco es la fertilidad. ¿Me ven? Sí. Esta sería la etapa del PBI, que es después del sangrado de menstruación hasta que comienza el primer día de cambio de ese PBI, patrón básico. ¿Por qué se llama patrón básico de infertilidad? Porque nosotros acá, fíjense que después de la cúspide, después de esa etapa de la fertilidad, tenemos otra etapa que es infértil. Esta etapa también es infértil. Pero esto se llama patrón, es el básico, porque estamos esperando, es el básico, a que se produzca en algún momento un cambio que puede llegar a la ovulación, donde tenemos que estar atentos, ya sea para posponer o para también buscar el embarazo, ¿está? Para utilizar las reglas. Entonces, patrón básico de infertilidad, que se produce en etapa preovulatoria, porque acá está la etapa ovulatoria, se produce en etapa o sea que patrón básico de infertilidad no podemos tener acá. Esto es etapa posovulatoria, esta infertilidad. Esto es preovulatorio. Son términos que lo vamos agregando. Y que se presentan, fíjense, con 2 colores. ¿Por qué tienen esos 2 colores? Color verde y el color amarillo. Por la sequedad y humedad que puede presentar la mujer. ¿Y cómo se llama? PBI de sequedad, que es el color verde, en el cual yo no veo, no siento ni veo nada. Y este PBI se llamaba, no era de humedad, tenía otro nombre, un PBI de... Soy mala. Muy bien, también estuvieron los chicos, muy bien, de flujo, se llama PBI de flujo. Ajá. Podríamos, a ver, ¿dónde está el fibrón? No sé, lo tiene... Vamos a anotar porque son conceptos donde ya tenemos que irlos manejando. Ajá. El de arriba sería de sequedad. El verdecito es PBI de sequedad, en donde la mujer no ve ni siente nada. Un PBI de flujo puede ser que... ¿Perdón? Sí, puede presentar cualquiera de los 2 tipos de PBI, no significa nada. No va a tener... Exactamente, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Martín, Mario Martín, bien. Los tipos de PBI. PBI de sequedad y PBI de flujo. Bien, el PBI los 2 tienen la misma característica, ¿no? Si es de flujo, que son constantes. Ella puede o sentir o ver, o sentir y ver, las 2 cosas, algo, pero que siempre es constante, que es igual a medida que van pasando los días. Por eso lo va a colocar nuevamente, después de terminarlo,
de color amarillo, pero lo tiene que determinar. ¿Tá? Eso lo vamos a ver más adelante. Después entra en la etapa, entonces, una cosa que es importante tener en cuenta. En el PBI, el cervix, recuerden que enseguida Vane lo va a nombrar, el que es el órgano que produce el moco cervical, está cerrado en esta etapa del PBI. Está cerrado en los dos tipos de PBI, en el PBI de sequedad y en el PBI de flujo. Está cerrado. Es impenetrable por los espermatozoides en esta etapa. Además de la acidez natural que presenta la mujer en la vagina, que mata cualquier tipo de espermatozoides que se presente acá durante la relación. ¿Está? Entonces, cervix cerrado, y los espermatozoides totalmente no pueden pasar y mueren por la acidez natural de la vagina de la mujer. Después entra en la etapa de la fertilidad, el color blanquito. O sea, se produce una interrupción, yo vengo con un patrón igual, constante, y hay un cambio, una interrupción del PBI. Entonces podemos ver que a medida que van pasando los días, va cambiando, va variando en lo que va sintiendo y en lo que va viendo. Ella va poniendo las características. Enseguida ya Katy va a explicar cómo es que se hace un registro. Va poniendo las características en la noche, antes de acostarse, lo que ella ha visto en el día. Entonces, va viendo que a medida que van pasando los días, va siendo distinto, va cambiando, va en evolución, va en desarrollo. Esa es una característica. La otra, la sensación de resbalosidad, que también tiene que estar principalmente culminando en sensación de resbalosa, y un cambio abrupto ya a no más resbalosa. ¿Qué pasaba ahí entonces si vemos esas tres características? ¿Qué marcaba ahí la mujer? ¿Cómo era el nombre de tu esposa? Jessica. ¿Qué marcábamos acá con esas tres características que acabo de nombrar? La cúspide. ¿Está? O sea, esta X significa la cúspide. La cúspide, como definición, podemos decir que es el último día de sensación resbalosa, después de un patrón cambiante en desarrollo evolutivo. Último día de sensación resbalosa. ¿Por qué decimos último día de sensación resbalosa? Perfecto, por el cambio. Tenemos que esperar al cambio. Tenemos que esperar que todo el día, ese número 1, que todo el día esté el cambio, que ya no esté resbalosa. Entonces yo digo, es mi último día, sensación resbalosa. Siempre lo marco en forma retrospectiva, o sea, yo acá en el día número 1 me voy a dar cuenta que el día anterior ha sido mi día cúspide. Siempre tengo que marcarlo el día después, ¿está? Que el día anterior fue mi día cúspide. ¿Se entendió o lo enredé? Sí. ¿Ah? Y digo entonces, cuando exista un patrón cambiante en desarrollo, variable, con la sensación de resbalosidad, que tiene que estar culminando en sensación de resbalosidad, y un cambio a no más resbalosa, igual uno siempre habla un cambio abrupto, ¿no? Un cambio que sea notorio, donde yo digo ya no estoy resbalosa. No necesariamente tiene que pasar a seco, ¿está? Pero tiene que haber un cambio que lo note, o sea que es como que acá la canilla se abre y que se cierre de golpe. ¿Está? Y si queda un pegotito de humedad, de flujo, sí. ¿Qué característica puede tener? Pero cambió. Y antes venía de una manera, ahora viene de otra. Más seco, más pegajoso. Muy bien. ¿Qué es lo que pierde? La elasticidad. Sí, la resbalosidad. Perfecto. Sí, en sensación. Lubricidad también. En sensación y en lo que, y en lo que estoy viendo. Porque a veces por ahí no todas terminan en seco, ¿está? Pero sí tiene que estar el cambio abrupto. Sí. Pensaba que quería explicar algo. No lo entendí bien. Perfecto. ¿El cambio? Porque, o sea, entendí que sí hay un cambio que puede ser seco, pero si no es seco, ¿qué puede ser? Puede ser una sensación de sequedad con algún tipo de flujo pegajoso, le estoy dando un ejemplo, pegajoso, o un tipo de humedad, un tipo de humedad que sea muy leve, a lo que venía pasando.
Por eso uno habla de un cambio abrupto, ¿no? ¿No se puede abrir la mujer? Porque quiero explicar y no... De venir resbalosa a no más resbalosa. Se nota el cambio. Se pierde la unicidad. Entonces, puede quedar un pegotito. Sí. Pero ojo con esta definición a no más resbalosa, y a mí me gusta aclararlo, ¿no? Porque uno puede pasar, por ejemplo, y que ha habido mucha discusión detrás de no más resbalosa y mojada. Por ejemplo, número 1, si yo hubiera estado mojada, ¿ustedes hubieran puesto cúspide el día antes? O sea, el día número 1, yo estoy mojada, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes hubiesen marcado cúspide? ¿Es un cambio abrupto mojada? No. ¿Está? Tiene que ser un cambio abrupto, ¿sí? Si no bien, no a seco, pero tiene que un tipo de humedad muy leve, ¿eh? Y algún tipo de flujo de esas características como la que decíamos recién. ¿Está? La parte ondulatoria, la parte blanca, ¿más o menos cuántos días? Depende de cada mujer, ¿eh? Aproximadamente 5 días, 6 días, pero más de eso no. La parte blanca, ¿eh? Como mucho. Pero menos sí. ¿Sí? Hasta 2 días, un Sí, día, sí. a poquitas horas. Es muy variable en cada mujer. Puede ser 5 o 6 días. Sí. Y de ahí para atrás. Sí, tampoco. Ajá. Chica que tiene muy poco. Cuando el tiempo es más corto es más difícil darnos cuenta. Claro. Por eso. También varía la actividad que tiene la mujer ese día, que puede decir mucho ejercicio. También influye. Depende de cada organismo también, ¿no? Algunas personas que les cuesta concebir, Ahí está. ha sido por eso, porque capaz tiene un solo día de flujito fértil en el mes, o unas horas. Y ahí viene bien aprenderlo para descubrirlo, porque mucha gente ha concebido gracias a eso, que lo aprendió bien, si no, ¿cómo lo descubre? Les voy a, enseguida Vane lo va a repasar de vuelta, pero no quiero... Nada más una cosita, para notar ese corte que uno dice en cambio abrupto, ¿por qué se refiere al cambio abrupto? Están actuando ¿vieron cuando se produce la ovulación? Se activa la progesterona un poquito antes de la ovulación, pero cuando se produce la ovulación, y activa las bolsas de Shaw, ¿recuerdan? Que están casi a la salida de la vagina, y eso hace que absorba, estoy hablando alrededor de la cúspide, absorba entonces todo ese movimiento que pasa por la vagina. ¿Está? Por eso es que enseguida lo repasamos bien. Exacto. Porque está actuando la progesterona con mayor intensidad. ¿Está? Si no, la progesterona está medio, o se ha elevado un poquito y no se elevó al todo como tiene que elevarse y no produce ese cambio. Bien. ¿Ah? Como las maquinitas esas que te arriman. Estaban mojados y te secan un ratito. Bueno, cuando se activa esa bolsita dice que lo que cruza por ahí le quita la humedad, Y aunque quede un poquito, sin humedad. Por eso es que se puede identificar la cúspide. Bueno, ¿por qué? Sigo con las preguntas. El día número 1, a ver, Mario se está preguntando que acá, seguramente se está preguntando por qué está el día número 1. Pero ustedes van a responder. ¿Por qué el día número 1? ¿Por qué el día 2? ¿Y por qué el día 3? Después de ese la X es el día cúspide. Es por los días que vive lo... No, lo tiene una X. Ajá. A ver, Mario. ¿Cómo? A ver quién va. A ver. Son 24 horas, pero también pueden ser 72 horas. Por seguridad. Va por ahí. Bien, entiendo lo que quiere decir él. Ahí vamos a definir un poquito más, pero va, sí. ¿Me decías? ¿Puede vivir 72 horas? No. Él está más próximo. Sí. Parece. A ver que me gusta. A ver. Cuando el óvulo sale, A ver, chicos. Parecen los niños chicos. Sí. Cuando el óvulo sale en la trompa, Sí, el óvulo sale. puede vivir, ¿cómo se llama? Sí, lo que dijiste.
24 horas. 24. Pero también pueden haber 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Yo entiendo que hay algo ahí que pasa, pero va por ahí. Muy bien. Porque no puede salir, quizás no ha salido el día cúspide. No puede salir el primero, Ahí va. el segundo y hasta el tercer día. Muy bien, el tercer día no. No, tercer día Pero, sí, no, el cúspide, y el 1 y el 2, el 3 no. Pero el cúspide. Acá. El 1 y el 2 sí puede salir, el 3 ya no. Y el 3, la protección de 24 horas, porque no dura 24 horas el óvulo. ¿sí? Entonces, el día de mayor posibilidad, después de tantos estudios, es que el óvulo va a ovular el día cúspide, ¿sí? Había un 80% en que las mujeres ovulan el día cúspide, que sale, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que explicó Mario? Que sale el óvulo, ¿sí? Ah, Martín, Mario somos. Estaba real. No, Mario. Martín. Bueno, estaba bien lo que dice Martín. El óvulo tiene... A ver, escuchen porque esto es importante porque van a escuchar que el óvulo dura, no sé, hasta 100 horas. No. El óvulo va a durar hasta 24 horas. No dura más de eso. Muy bien, Martín. ¿Sí? La verdad es que no dura ni eso. Exacto. Dice que alrededor de 12 horas. Sí. Se le pone 24 para que sea la total protección. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, Cintia. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Está? ¿Estamos? ¿Más o menos va? Bien. Caro, por favor, te vas a tener que llevar al rincón. Bien, el día cúspide entonces mayor posibilidad de que las mujeres ovulen, pero hay posibilidades de que puede ovular en el primer día, no ovula el día cúspide, sino que va a ovular el día número 1. ¿Está? Pero hay mujeres que pueden ovular también el día 2, no ovulan el día cúspide ni el día 1, sino que van a ovular el día número 2. ¿Se entiende? O sería, o ovula el día cúspide, o ovula el día número 1, o va a ovular el día número 2. Claro, no dura 72 horas, sino que Ahí está. o se larga antes o después. ¿Está bien eso, el hecho de que tiene que esperar? ¿Sí? ¿Y por qué espera entonces 1, 2 y el día número 3? Está ya, ¿por qué el día número 3? Por las 24 horas. ¿Por qué? Porque se ovula en este día, en el día 2, por ejemplo, en las últimas horas, el día número 3 todavía tiene posibilidades el óvulo de ser fertilizado. ¿Se entendió? Entonces decir que el óvulo puede, o después del día cúspide, soltarse a las 24 72 horas. No, Puede salir, puede... Más que por hora, tiene que decir por día. O el cúspide, o al día siguiente, o a los 2 días. Así nada más. Para no errarle. O al cúspide, o al siguiente, o al otro. ¿Está? Al tercero nunca. Solamente está porque si se larga las últimas horas del día número 2, está vivo en el día número 3, el óvulo. Y el cúspide se entiende que es X porque no se sabe de antemano cuándo va a ser. Uno lo sabe cuando ocurre, ¿no? Entonces lo marca cada mujer es distinto. O se suelta el huevito el día cúspide, o al día siguiente, o al otro. ¿Está? El día número 1, o puede soltarse el día número 2. ¿Está? Por eso se abarca, son días de fertilidad potencial se llama, se abarca después de marcar el día cúspide, vamos a esperar, se espera 1 día, 2 días y 3 días, a pesar, fíjense que ella en apariencia está seca, o sea, está seca, ¿no? Pero todavía el cérvix está abierto interiormente, ella no lo puede percibir, pero el cérvix está abierto y se cierra a partir del día número 4. Tiene que pasar los 3 días, se cierra acá el cérvix y puede haber entonces en esos 3 días posibilidades del embarazo. ¿Está? Como no sabemos, como le dijo recién, no sabemos nosotros, si tuviéramos un monitor ovárico, sabemos que ovuló el día número 4, el día número 4. El día cúspide, entonces esperamos 1 día, ya el día número 2 no hay posibilidades de embarazo porque ya ovulé, pero nosotros no tenemos un monitor ovárico, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar
¿sí? Después de la cúspide siempre contamos 1, 2, 3 días. Pasado el tercer día, ya al cuarto día está totalmente infértil hasta el próximo sangrado. ¿Está? No hay que esperar 4 días, en algunos por ahí 5, no. Es contando bien el 1, 2, 3, marcando bien una cúspide, por empezar, hay que marcar bien la cúspide. Hay que marcar bien la cúspide para poder contar el 1, 2, 3. Y al cuarto, entonces totalmente infértil, entramos en etapa posovulatoria, etapa de infertilidad, donde el cervix va a estar cerrado, acá se está cerrando, y acá a partir del cuarto está cerrado, y los espermatozoides entonces van a entrar en la vagina, pero se van a morir por la acidez natural que tiene ese ambiente. ¿Está? Desde la cúspide hasta el próximo hasta el sangrado se llama fase lútea. Se llama fase lútea, en el cual nosotros se dice que tiene que haber un tiempo, un intervalo entre 11 y 16 días para que venga el sangrado de menstruación. ¿Sí? Desde que ovula hasta el próximo sangrado es entre 11 y 16 días para que venga el sangrado. O sea, una vez que uno marcó la cúspide, nosotros vamos a saber que nuestro sangrado va a venir dentro de 16 días. Unos días más, porque en realidad se dice que el intervalo es desde que ovula, pero nosotros lo marcamos desde la cúspide porque, como les dije recién, no sabemos exactamente si ovuló el cúspide un día número 1 o día número 2. Ahí nos vamos a dar cuenta si, por ejemplo, si andan buscando el embarazo y han utilizado estos días de fertilidad y no viene el sangrado, entonces está embarazada la chica. Hay muchas posibilidades de que esté embarazada ya, ahí nomás. Nos damos cuenta. ¿Se entendió eso? Entonces, desde la cúspide hasta el próximo sangrado de menstruación es la fase lútea. Eso lo explicás, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, si no lo explicamos enseguida. La fase lútea tiene un nombre, ya le vamos a explicar por qué se llama fase lútea. Lo va a explicar Vane. Enseguida. Sí, ¿no? Entonces, con un intervalo importante, un intervalo entre 11 y 16 días. Si llegara a venir antes de los 11 días, son ciclos que se llaman anovulatorios también. Algo ha pasado, que la mujer no ha ovulado, son fase lútea, ya estaríamos entrando en otro tipo de explicación, pero ustedes tienen que tener en claro de que son entre 11 y 16 días después de ese marcada la cúspide. Bueno, entonces todo esto sería un ciclo menstrual, desde un sangrado de menstruación hasta el próximo sangrado de menstruación, con distintas fases, fase de menstruación, fase de PBI, fase de fertilidad y la fase de infertilidad nuevamente, que es la posovulatoria. Importante también que tengan en cuenta que no es un método del día a día, o sea, nosotros en el día a día nos vamos dando cuenta si entramos en la fertilidad, infertilidad, en qué estamos. No es un método de cálculo, no es un método que calculamos. Después de la menstruación voy a tener tantos días de sangrado o voy a tener tantos días de fertilidad. Sí, porque puede cambiar según también. Exactamente, puede cambiar. Entonces nosotros en el día a día nos vamos dando cuenta si estoy fértil o estoy infértil. No es que vamos a calcular, ni hablemos cuando están en la lactancia, porque en la lactancia no tenemos sangrado, entonces ¿cómo vamos a calcular? No hay cálculo ahí. Vamos a sacar un trocito de la escritura. Vamos a hacer esto mejor. El relato bíblico va diciendo de día en día la creación, que son distintas etapas que Dios ha hecho, capítulo 1 del Génesis, y al sexto día, cuando ya está todo preparadito, dice, es la creación del hombre. Son etapas de la creación de menor a mayor, como el flujo fértil, que empieza despacito y llega hasta que se suelta el huevito. En este caso, la creación fue así despacito hasta que llegó el ser humano. En el capítulo 2, dice versículo 7, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. ¿Qué querrá decir eso? Con arcilla del suelo. Bueno, o sea, tenemos una parte nuestra que es material, ¿sí?
lo explica solamente del ser humano, y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese soplo de Dios, ¿a qué se refiere? Al espíritu o alma espiritual. En eso nos parecemos a Dios. En eso somos distintos de todos los demás seres, salvo los ángeles, pero no los vemos. En el alma espiritual. Entonces por eso se detiene el relato bíblico en la creación del ser humano. A continuación, habla de lo que nosotros conocemos con el nombre de paraíso, que no dice paraíso en la Biblia, pero nos damos idea. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué será ese jardín? ¿Alguien sabe? ¿O qué dice el catecismo? ¿Qué será ese jardín? Ese paraíso que nosotros decimos. El trío gris de aquel lado que tiene las luces prendidas. Bueno, el paraíso terrenal, cuando nosotros le decimos así, pero dice jardín ahí, es, según el catecismo, el estado de santidad y justicia original que tenían nuestros primeros padres. Mucho más que físico, era un jardín espiritual, que vivían ellos en armonía. La gracia de Dios los santificaba y además tenían una armonía con Dios, entre ellos, con toda la creación. Armonía que fue algo muy, muy fuerte, muy grande. Ese es el paraíso. Estado, más que físico, estado de santidad y de justicia original. Bien. Ese estado se perdió después con el pecado, pero nosotros podemos seguir leyendo la Biblia y Dios quiere crear otros paraísos. Dice, el Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué otros paraísos podríamos decir que quiere Dios que existan? Se los digo yo, para las almas nuestras. Ahora, sobre todo desde que vino Jesucristo, desde que vino Cristo, las almas nuestras están hechas para cultivarlas con las virtudes, con los dones del Espíritu Santo y que florezca un jardín del cielo en nosotros, preparándonos para la vida eterna. Y en tercer lugar, vamos a decir, también utilizando la palabra del jardín del Edén o del paraíso, ¿a qué otra cosa más podríamos comparar ese paraíso que Dios hizo? Ahora sí les pregunto a ustedes. Primero era el estado original, después las almas nuestras. Y ahora, ¿qué otra comparación? ¿Cómo? A ver, que no escuché bien, pero... Muy bien. Ya podemos mencionar en tercer lugar que ese jardín que Dios ha hecho es el cuerpo de la mujer. Voy a leer de asaltito nada más el capítulo 2, dice, miren ustedes, de Edén nace un río que riega el jardín y desde allí se divide en 4 brazos. Ahí va relacionado con lo que él decía, la fertilidad. El río de agua viva que Dios ha dado, aparte de la gracia, eso es lo espiritual, pero en lo físico hizo un jardín del Edén también con cada mujer y puso ese río, que es la fuente de la fertilidad, que después se divide según en cada etapa que vamos estudiando, los 4 brazos, ¿no? Bueno, y un poquito más abajo dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, al hombre varón, pero a todo hombre, porque cuando la Biblia habla de hombre, creó al hombre, es en el sentido varón-mujer, tenemos que cuidar y cultivar ese paraíso. Los esposos respecto a sus esposas,
Pero el hombre respecto a la mujer y así. Y la mujer también cuidarse a sí misma. Ese paraíso es hermoso y no se ha perdido, no se ha perdido. Se perdieron los dones de allá que tenían Adán y Eva, pero esto no, y es lo que estamos estudiando ahora. Claro, vino el pecado, rompió la armonía, rompió el trato con Dios, rompió entre Adán y Eva. ¿Se acuerdan de la escena? Eso ya es el capítulo 3 del Génesis. Dice el Señor, ¿por qué has hecho esto? Vamos a decir, a Adán. Y ya se rompió esa armonía que había, y entonces Adán mira para el costado, fue ella. Y Eva mira para el costado, fue la serpiente. Claro. Y la serpiente quiso hacer así, pero no tenía brazos. Y miró para el costado, no había nadie. Bueno, le cayó. Pero se perdió esa armonía y nos deja heridos a todos el pecado. No solo el original, sino cada pecado que tenemos. Nos deja heridos. Pero no quedó todo así. Vino nuestro Señor Jesucristo para arreglar lo desarreglado. Y lo arregló de tal manera que después nos va a llevar a una situación mejor que antes. Cristo nos eleva a más de lo que podíamos tener con la gracia de Adán y Eva. Cristo nos lleva mucho más alto. Esa es la obra de Él. Nos puso otra vez de cara al cielo. Pero entonces, voy a leer otro trocito. Solamente Jesús nos va a decir que es con sacrificio, porque Él con su cruz nos marca el camino. ¿Se puede recuperar el paraíso perdido? Sí, en nuestras almas sí. ¿Y se puede vivir una gracia más fuerte que la de Adán y Eva? Sí se puede. La gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Solamente que con sacrificio. Fíjense cómo cuando habla aquí, dice en el capítulo 3, hablándole a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Bueno, cuando se habla de castigo, acuérdense que es en el estilo antiguo de los israelitas. Los israelitas le atribuían a Dios todo. Como Dios es todopoderoso, el bien y el mal vienen de Dios. Después que Jesús nos enseñó, sabemos que el mal no viene de Dios, es que no puede venir, porque el mal en realidad es una ausencia de un bien que tendría que estar, y en Dios no falta nada, Dios lo tiene todo, entonces el mal no puede venir de Dios. Pero la forma de hablar de los israelitas en aquel tiempo decían, todo viene de Dios, pues Dios es todopoderoso, entonces le ponían en forma de castigo. En realidad no es Dios el que lo hace, sino que, vamos a suponer que yo tenía un dinero grande y lo perdí en el casino, no es culpa de Dios ni que Dios me castiga, sino que yo me empobrecí solo. Bueno, así fue lo que pasó con nuestros primeros padres. Pero esa herida quedó, y es lo que dice los dolores más que del parto, de los dolores de la crianza de los hijos y la desavenencia entre varón y mujer. Bueno, vino Jesús y dio vuelta a la historia. Y otra vez nos pone de cara al cielo. Y su cruz nos eleva. Y con su resurrección nos dice, ustedes pueden vivir como yo. Aquí vamos a poner una palabrita que el Papa desde la década del 60, el Papa Pablo VI, enseñaba, que es una cosa que viene muy bien para que nosotros podamos, en lo del matrimonio, tener esa gracia de Dios y esa naturaleza herida que se va curando, se va sanando con la gracia de Dios y respetando a la vez nuestra naturaleza. Y se va dando una armonía que de alguna manera podemos decir vamos recuperando el paraíso perdido, pero mejor, porque desde que vino Cristo es más fuerte la gracia de Dios que hay para nosotros. El Santo Padre Pablo VI, en el año 1968, va a sacar una encíclica, o sea, un escrito de enseñanza, que se llama Humane Vitae.
¿Por qué la saca? Porque a esa altura se habían dado un auge en el mundo, se había dado de la anticoncepción. O sea, ya se habían fabricado las píldoras anticonceptivas, ya estaba prácticamente todo lo que hay hoy. Cada año se hace más sofisticado, pero estaba todo. Preservativo, pastillas, DIU, las cosas que hay hoy. Pero resulta que, en el fondo, eso va rompiendo el amor. El Santo Padre, también contestando algunas preguntas de los cristianos, pues dice, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque la situación de hoy es distinta de la de antes, los problemas de hoy son distintos de los de antes, se puede planificar la familia, se puede usar la anticoncepción. Entonces, el Papa responde muy hermosamente en esa encíclica, que si la pueden leer mejor, Humane Vitae. Dejen, yo escribo. Humanae Vitae. Ahora escribí. Del Papa Pablo VI. Entonces, en el año 1968 da respuesta. Y vale la pena, es hermoso. Yo voy a decir solo un puntito de ahí, pero él señala qué es la paternidad responsable, o sea, lo que Dios le está pidiendo al cristiano de hoy. Lo que Dios le está pidiendo al cristiano de hoy. Puede haber extremos y nos hacen daño. El extremo de decir no se puede tener hijos porque tal y cual, tal cosa y tal otra, entonces recurrimos directamente a la anticoncepción. Bueno, pero no es agradable a Dios así y se va matando el amor entre los esposos. Y el otro extremo es decir, solamente el matrimonio está para tener hijos y tener hijos y tener hijos, y si no está para eso, comete pecado ante Dios. No. Eso solo lo sabe Dios, cada uno lo que comete, pero como ya hemos dicho, desde siempre el Señor puso en la fertilidad de la mujer etapas de fertilidad y etapas de infertilidad en su ciclo. Y quizás al principio de la historia del hombre no hacía falta, pero Dios, que es sabio, conocía todas las etapas que íbamos a recorrer, y hoy sí hace falta esa regulación, estoy diciendo, no es lo mismo que control de la natalidad, regulación. Vieron que cuando un reloj está desregulado puede ser que atrase o que adelante. Al reloj que atrasa hay que apurarlo un poquito. Al reloj que va demasiado rápido hay que detenerlo un poquito. Bueno, eso puede pasar también entre los cristianos. A lo mejor Dios a un matrimonio le está pidiendo que un poquito más, y tal vez que venga un hijo más, y a otro le está diciendo un poquito más de planificación familiar y vayan más despacio. Bueno, eso lo sabrá cada matrimonio en su corazón y en su conciencia, pero les quiero decir las pautas que dijo el Papa y que son en realidad lo que Dios quiere de nosotros, y eso queda para siempre. Y él, ¿cómo dice de esto de ser padre responsable o tener la paternidad responsable? Bueno, una en relación a nuestro cuerpo, en relación a nuestra biología, en relación a cómo estamos constituidos. ¿Qué dice el Papa que es paternidad responsable? 3 cositas le voy a decir que son paternidad responsable. ¿Cómo se vive? En relación a nuestro cuerpo o a nuestra biología, a los procesos biológicos. ¿Qué es paternidad responsable? Si quieren, pónganle 2 puntos. Conocimiento y respeto de las funciones de nuestro cuerpo. Conocimiento y respeto de las funciones de nuestro cuerpo. O sea, lo que estamos haciendo, estudiándonos, porque a veces uno sabe cómo funcionan otros planetas y no se conoce a sí mismo. Entonces, conocimiento y respeto de las funciones de nuestro cuerpo. 2,
¿Qué más es paternidad responsable? En relación con el instinto y las pasiones que tenemos, uno es el cuerpo, la parte física, otra el instinto, las pasiones, que es una parte intermedia nuestra. Sí, los sentimientos, sí. Dominio de la inteligencia y de la voluntad. Eso sería 2 puntos. Dominio de la inteligencia y de la voluntad. A ver, pregunto. ¿Cómo es la primera manera de vivir paternidad responsable? En relación con nuestro... Exacto. ¿Cómo funcionamos? Y en relación con los instintos y pasiones... Con el dominio de la inteligencia. Eso, que prevalezca la inteligencia. ¿En qué nos distinguimos de los animales? Eso, la parte espiritual que leíamos al principio. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque un animal no le podés pedir que se domine cuando es el tiempo fértil. Un ser humano sí. Y tercero, en relación con las condiciones en que se vive. También paternidad responsable. En relación con las condiciones en las que se vive. Y como para que no falte nada a esas condiciones, el Papa pone 4 que abarcan todo lo que podemos vivir. Condiciones físicas. Eso quiere decir si tenemos mujeres alguna enfermedad o no. Claro, claro. Las nombro y después lo digo. Bueno, dejo espacio entonces. Económicas. Psicológicas y sociales. En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, ¿cómo se vive la paternidad responsable? Ahí está. Estas 4 condicionamientos de la vida humana abarcan todo lo que en el mundo se puede vivir. En relación con las condiciones físicas, paternidad responsable sería... Por ejemplo, como está la mamá, lo que ella decía, hay casos que son reales, que la persona tiene peligro, porque, no sé, con el embarazo la presión se va muy alta, porque tiene su útero semideshecho, hay casos reales, no todos, la mayoría, a veces vos no podés tener más hijos y es simplemente porque no, porque se le quiere liar las trompas, algo así. Pero hay casos reales. Entonces, para esos casos reales, justamente... ¿Por qué se inició el método Billing? Porque en el año 53 un sacerdote llamado Mauricio Catarinich le presentó al doctor John Billing unos interrogantes de matrimonios cristianos, católicos, que querían vivir como cristianos, pero tenían esos problemas de enfermedad o de algo muy complicado. Y entonces le dice... El método del ritmo, el antiguo, el que se llevaba el calendario, ese no le sirve. No hay una forma mejor de llevar una planificación natural. Y se pusieron entre el padre Mauricio Catarinich y John Billing a estudiar por un tiempo y trabajaron en esa diócesis de Melbourne, que es en Australia. Y lo que decía el doctor Billing, que se comprometió por 3 meses para trabajar porque después ya no podía, fue toda la vida, ¿no? Pasaron 50 años y siguió trabajando y hasta la muerte. Del 53 al 2007 que muere él. Y resultó que Dios lo quería así. Pero surgió a raíz de eso, en condiciones precarias, por ejemplo físicas, para hacer la voluntad de Dios. Bueno, en relación con las condiciones físicas, en relación con las condiciones económicas, porque hay cosas que son verdaderas, estados de economía en una familia que no entra un peso y no hay otra pieza que la que tenemos y ya tenemos 3 chicos acá y ¿cómo hacemos? No queda bien que... Bueno, entonces, hay condiciones económicas que pueden ser graves o de peso. Psicológica. Si, por ejemplo, los dos o uno de los dos
puede ser la mamá, está mal psicológicamente, a lo mejor no está en condiciones de criar otro hijo porque le va a afectar al hijo y le va a afectar fuerte. La mamá, que le está todo el día con el hijo, le va a afectar fuerte. Entonces, eso es otra condición de peso, las psicológicas. Y sociales, no es estrictamente así como cuando a alguien le dicen lo gasta el vecino o no sé quién, o en el club, otro hijo, vos sos un conejo. No, sino más bien cuando hay algo grave. Hay países donde está totalmente prohibido tener otro hijo o se lo hacen abortar, como era el caso de China. Antes permitían uno solo, ahora creo que 2, pero si no, el otro es abortado. Y cuando no queda así margen, sino que hay que abortar y nada más, bueno, esa es una condición social, porque capaz que está bien físicamente, económicamente y psicológicamente, pero socialmente, en el caso de la China, por ejemplo, socialmente estaba prohibido un segundo hijo y si no abortado. Bueno, eso es una condición social. Sí. ¿El estado de guerra, por ejemplo, la persecución durante el estado de guerra, también implica un estado social? Sí. Y después, cada familia por ahí vive un estado de guerra que el vecino no, también. Eso va en cada uno con la conciencia. Bueno, pero se entienden las condiciones. Eso abarca todo lo que pudiera tener un ser humano en cuanto a condicionamiento. Y en relación a esas condiciones, la paternidad responsable, dice el Papa, se puede ejercer de 2 maneras. De 2 maneras. O buscando generosamente una familia numerosa, o posponiendo el embarazo por un tiempo o tiempo indefinido. Porque si las condiciones son buenas, a lo mejor buscando una familia numerosa. Pero si no, posponiendo el embarazo por un tiempo o tiempo indefinido. Pero dice, se lo voy a leer, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Dice respeto de la ley moral, que vendría a ser paternidad responsable, respetando la naturaleza del ser humano. Respetando la naturaleza del ser humano. O puede ser que la familia se sienta en condiciones de buscar más hijos o de posponerlos, y eso va en la conciencia de los esposos, pero que se haga siempre en el respeto de la ley moral. Y cuando dice gravedad, se refiere gravedad no tanto física en el sentido de que alguien se está muriendo, sino ¿qué es la gravedad? ¿Qué es lo que...? Sí, que tiene peso, exactamente, una razón de peso. 3 veces nombra el Papa cosas similares en la encíclica y en otra dice razones serias o serios motivos y en otro dice justos motivos. A las 3 le corresponden que es algo de peso. Por razones de peso, por razones serias o por razones justas, pero se puede recurrir a vivir ambas cosas, ¿no? Bueno, ahora le pregunto, para repasar, ¿qué era paternidad responsable? ¿Cómo se ejercía? De 3 maneras. Una, en relación con el cuerpo, conocimiento y respeto de sus funciones. En relación con los instintos y las pasiones, dominio de la inteligencia y de la voluntad. Y en relación con las condiciones. ¿Y qué condiciones pueden ser? Físicas, económicas, psicológicas y sociales. ¿Cómo se vive la paternidad responsable? ¿Se ejerce de 2 maneras? Ajá. Buscando generosamente una familia numerosa. Sí. O posponiendo el embarazo.
por un tiempo o tiempo indefinido. Por un tiempo, por ejemplo, vamos a suponer, no tengo trabajo, pero cuando consiga, si Dios quiere, tal vez buscamos otro hijo. No es indefinido, pero la persona que peligra gravemente su vida, por ejemplo la mamá, ahí puede ser por tiempo indefinido. Bueno. Un matrimonio me consultaba si en ese caso no era falta de confianza en la providencia. Que si estaba por encima del acto prudencial la providencia. Y, o sea, posponerlo por una cuestión económica, por ejemplo, o algo así. Ahí no supe qué es. No, la providencia de Dios nos guía en el tiempo en que vivimos. Es decir, también podría pensarse, ¿para qué se fue San José con Jesús y la Virgen a Egipto si la providencia iba a cuidar al niño de Herodes? No, porque hay cosas que son de la prudencia que Dios nos ha dado, y no solo lo resuelve Dios, sino de la prudencia nuestra, y en esa providencia que lo guía todo, quiere que uno actúe también. Por eso nos dio la inteligencia y la voluntad, que es distinto, como decíamos, del animal que se guía por los instintos. Entonces, la vida y la providencia de Dios ¿cómo? O sea que un matrimonio estaría mal decir no tengo más hijos y listo, eso estaría mal. Tengo un hijo y no quiero tener más. Depende de las razones. Si no, Claro, depende de las razones. Sí, exacto. Sí. Y siempre respetando la ley natural, es lo que dice, porque hay una gran diferencia entre planificar naturalmente la familia, de acuerdo a los tiempos fértiles e infértiles que Dios dio en nuestra naturaleza, y cortar esos tiempos abruptamente. Porque cuando uno pone la anticoncepción, corta la naturaleza que Dios dio a la mujer o al hombre, o a la vida del que viene a veces con las pastillas que producen el aborto, ¿no? A la vida del ser que viene. Yo quiero mencionar algo, como podríamos decir la espiritualidad del método natural, porque es verdad que se puede vivir bien y de la mejor manera, quizás sin conocerlo, pero viene en respuesta también de lo que vos preguntabas. Si en esta época Dios nos puso y nos dio la posibilidad para conocer, es como todas las cosas. Cuando no había auto, bueno, no se usaba el auto. Cuando no había teléfono, no se usaba. Cuando no había jubilación, bueno, de otra manera. Cuando no había obra social, se vivía de otra manera. Pero en esta época, el que trabaja, posiblemente todos quieran su jubilación. Pero confía en la providencia, no confía en la... Pero la providencia de Dios hace que en esta época el mundo se maneje a través de la obra social, de la jubilación, el que tiene la oportunidad. Entonces, claro, ¿se acuerdan del cuento ese que decía, bueno, uno dice que un cura, otro que un pastor protestante, pero que vino la inundación y le decía, el Señor me va a salvar, el Señor me va a salvar, el Señor me va a salvar? Y vino un barco, no quiso porque el Señor me va a salvar, vino una lancha, no quiso, vino un helicóptero para subirlo, no quiso porque el Señor me va a salvar, y se ahogó. Y cuando se ahogó fue al cielo enojado a decirle, pero Señor, yo quería que hicieras un milagro para que vieran el poder tuyo, dice, y me abandonaste. Y Dios le dice, ¿cómo te abandoné si te mandé un barco, una lancha y un helicóptero y no quisiste subir? Claro, en cada época el Señor, que sí nos va a salvar, nos pone las cosas adecuadas a cada época. Hace 100 años no hacía falta estudiar estas cositas, pero tampoco hacía falta el teléfono, tampoco en cada época nosotros, en la providencia de Dios, vamos usando las cosas buenas de cada época. Y con más razón lo del tema de nuestra naturaleza, porque eso lo ha hecho directamente Él. Pero fíjense, quiero leer un parrafito de la Escritura, porque sería como la espiritualidad del método,
de San Pablo cuando está hablando a los matrimonios, porque si no se aprende bien, o se cae en un extremo o en otro, o después mando todo al diablo y caigo en la práctica mala, o para un lado o para el otro, para el varón o para la mujer, se le hace pesado porque demasiada abstinencia, cosas así, por no aprenderlo bien. Entonces miren lo que dice San Pablo, cómo sería vivir el método. 1 Corintios 7, del 3 al 5. Que el marido cumpla con los deberes conyugales con su esposa. ¿Eso qué quiere decir? De la misma manera, la esposa con su marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Se está refiriendo a lo que se llama el débito conyugal. El débito conyugal. También la tarjeta de crédito. Pero que el esposo tiene que cumplir con su esposa las relaciones íntimas y la esposa con su esposo. Es más raro encontrar los esposos que no quieren, pero en el camino uno se encuentra de todo. Hay varias veces que los esposos se niegan a tener relaciones. Las más de las veces las esposas. Bueno, Dios a través de San Pablo nos va diciendo hay que cumplir, pero cumplir bien. Entonces por eso estamos aprendiendo. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración. Acá metemos el método, ¿ve? Dice, no se nieguen el uno al otro, porque está mal. Una vez que uno se casó, razonablemente, si la persona no está enferma, si no está en una situación mal, pero razonablemente no se nieguen el uno al otro. Salvo, y para gloria de Dios, para cumplir bien con Dios, de común acuerdo, por ejemplo, se ponen a practicar el método natural, de común acuerdo, por un tiempo, dice, y para darse a la oración. O sea que no es un tiempo de cara larga, sino esto es parte de la cruz de Cristo, si nos cuesta. Este tiempito es lo que Jesús nos dijo. Sí se puede ordenar la vida, sí se puede ordenar el matrimonio, sí se puede vivir bien, y mejor que antes todavía, porque ahora tenemos la gracia de Cristo, es más fuerte que la de Adán. Se puede vivir bien, solo que con sacrificio. Y ahí entra también el matrimonio, el tema del sacrificio. Y redondea San Pablo diciendo, después vuelvan a vivir juntos, para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. Porque si los esposos no conviven, siempre puede haber alguna tentación que venga de algún lado, o acá en la mente de uno o en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la gracia del matrimonio? La gracia de crecer juntos, la gracia de trabajar juntos, ir progresando en todo sentido, juntos, física, psicológica y espiritualmente, creciendo hacia la vida eterna, con los hijos si Dios nos da hijos, así los esposos, y evitar las tentaciones que pueden venir de un lado o de otro. Pues bien, el pequeño sacrificio que hoy pide Dios es aprender estas cositas para ponerlas en práctica y tener el corazón limpio. Como también decía San Pablo en la carta a Tito, para los limpios todo es limpio, o sea, todo se puede ver bien si se toma como venido de Dios, y todo se puede ver mal
si se toma de otra forma. Pero aprender a ver en Cristo la sexualidad, la naturaleza que Dios nos ha dado, la vida de cuerpo y alma, es maravilloso y nos eleva a todos. Bueno, ahí está lo que decíamos de la espiritualidad del método, lo que la Sagrada Escritura recomienda y el cristiano tiene para vivir. Nuestro Señor Jesucristo ya está resucitado y los apóstoles todo el tiempo nos invitan a vivir como resucitados, primero espiritualmente. Eso no se logra en un ratito, pero vamos resucitando, vamos resucitando. Yo le decía que la fuerza de Adán, de la gracia, y la fuerza de Cristo, si las comparamos, es mucho más fuerte la fuerza de Cristo. Nos vamos un poquito más al fondo de la carta primera a los Corintios, 1 Corintios 15, versículo 45, a ver qué nos dice. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. O sea, tenemos el cuerpo, Dios infundió el alma espiritual y le dio la gracia. Le participó de la vida de Dios. El último Adán, en cambio, o sea, Cristo, es un ser espiritual que da vida. El primer Adán fue un ser humano elevado a la vida de la gracia. El segundo Adán, que es Cristo, es Dios que se hizo hombre. Ese Dios que se hizo hombre es todopoderoso. ¿Y para quién trajo esa gracia, ese poder de la gracia suya? Para nosotros. Entonces, ahora la gracia de Cristo es más fuerte y más grande que la de Adán. Por ejemplo, uno ve una mujer como la Madre Teresa de Calcuta, pensando que entró el pecado en el mundo, pensando que somos más débiles que Adán y Eva, y sin embargo, una vida preciosa. Bueno, ahí está la obra de Cristo. Es Cristo que les transmite su gracia. El santo cura Brochero, por decir un ejemplo, así no es una fuerza humana, es la fuerza de Cristo cuando el ser humano se abre a su gracia. Y no solo los grandes, por ejemplo los pastorcitos de Fátima, esos niñitos, una vida preciosa, pero es la fuerza de Cristo, es la fuerza de Dios mucho más grande que la de Adán, la de Cristo lógicamente, y nos eleva por encima de los ángeles incluso según lo que dice la Escritura. Entonces, a eso nos llama el Señor y dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 20, cuando comienza, que viene un ángel con una cadena grande y lo encadena al demonio. Y lo encadena por 1000 años. ¿Eso qué quiere decir? Por mucho tiempo. Que cuando nosotros estamos con Cristo y con su gracia tratando de vivir en lo natural y sobrenatural, según la ley de Dios, el demonio está atado, está encadenado, puede torear, pero no nos puede hacer daño porque está atado. Ahora, cuando uno empieza a desconfiar de Dios y de su providencia, en el sentido de que Dios no me va a ayudar en esta época en que vivo, o a mí no me va a querer, claro, ahí el diablo se suelta y es cuando nos hace daño, ¿no? Como le quitó la confianza a Adán y Eva en Dios, el demonio nos quiere quitar a nosotros también. Pero, otra vez decimos, la gracia de Cristo es más fuerte y con Él vale la pena vivir.